Bien, comenzamos esta clase. Lo primero que les cuento es sobre esta guía nueva que subí, que es la guía 6, que es la última en materia que entraría para su prueba de la próxima semana, ¿ya? Que es la de regla de la cadena, ¿ya? Esta es la en materia que habíamos estudiado la clase anterior, ¿verdad? Que consistía en poder derivar nuevas funciones que eran construidas en base a composición de funciones, ¿ya? Entonces, en todas estas hay presente, en alguna parte hay alguna composición, entonces, identificando bien cuál es la composición entre dos partes, podríamos derivarlas, ¿ya? O entre quizás más partes, probablemente aquí, por ejemplo, este de acá, hay una composición de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 funciones que se están componiendo, pero ¿cómo se deriva esto? Es derivar el que está afuera, evaluándolo en todo lo adentro, por la derivada de este de acá, evaluando en todo lo adentro, a su vez, después por la derivada de este, evaluando en todo eso, y después por la derivada de ese, evaluando en ese, y por la derivada de ese. Y ahí se nota bastante bien eso de la regla de la cadena, de que de verdad va a ser sucesivo, sucesivo así, qué cosa hay que ir derivando, y siempre de afuera derivar hacia evaluando lo de más adentro por la derivada del de adentro, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eh, hay algunos que me gustaría comentarlo en la clase de hoy día. Por ejemplo, de estos dos tipos, ese de ahí y este de acá, me gustaría comentarlos ahora, y probablemente también algo de este estilo, ¿ya? Entonces, pero primero estos dos. ¿Qué pasa? Que nosotros conocemos la derivada de cierta exponencial, ¿verdad? Nosotros sabemos cuánto es el resultado de la derivada de e a la x, que es e a la x. Esa es la gracia o una de las gracias que tiene la función e a la x, que si se deriva queda tal cual, ¿ya? También conocemos la derivada del logaritmo natural, que era 1 partido en x, pero la que le estoy preguntando en esta guía, ahí y ahí, no es este de aquí, ni tampoco es ese. Pero es verdad que se parecen. Acá tenemos un 2 a la x, que es una función exponencial, y acá tenemos e a la x, que también es otra función exponencial. El comportamiento es bien similar, pero la derivada no es la misma idea. Sí, se puede llegar a saber cuánto vale la derivada utilizando este hecho. Y acá también se puede saber cuánto vale esta derivada conociendo este hecho, ¿ya? Y eso es lo que vamos a resolver en la clase de hoy día. Vamos a ver cuánto vale esa, y si no alcanza el tiempo, vamos a mostrar cuánto valdría algo así, que en el fondo, algo de este estilo, es una función del tipo e elevado a g de x. O sea, acá en realidad sí lo pueden resolver con la materia que tienen, pero es para mostrarles cuál es la composición. Aquí tenemos dos funciones que se están componiendo. Primero hay una g de x y luego hay una f de x. Entonces, ¿cuál es la composición? Que la f de x en ese caso es e a la x. Si se fijan, ¿y la g de x cuánto es? Es raíz cuadrada de x cuadrado. Si ustedes hacen esta composición, primero raíz cuadrada de x cuadrado y después lo evalúan en e a la x, llegan a este de aquí. ¿Sí? Entonces, es notar que hay una composición y se aplica regla a la cadena. Pero de todas maneras les voy a contar cuánto vale en general la derivada de algo así. ¿Ya? Porque eso se puede escribir así y tenerlo ahí como un resultado, para no tener que notar siempre cuáles son las composiciones ahí. Bien, bien, entonces comenzamos. Recordemos bien cuál era la regla de la cadena, ¿ya? Era, dadas dos funciones, teníamos nosotros que la composición, que se definía como evaluar primero la de la derecha y después la de la izquierda, ¿ya? Acá
la identificamos como la función de afuera y la función de adentro, y si nos preguntáramos cuánto vale la derivada, esto es derivar el de afuera, evaluándolo en lo de adentro, y todo eso multiplicarlo por la derivada del de adentro, ¿cierto? Esa era la regla de la cadena. Recordemos estas dos informaciones porque las vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a derivar las funciones exponenciales del tipo f de x igual a la x con a positivo y distinto de 1, ¿ya? Les recuerdo por qué uno le pedía esas dos condiciones, porque uno le pedía que fuera positivo y distinto de 1, más que nada porque si fuera 1, por ejemplo, si fuera 1, la nos quería 1 a la x, y 1 a la x es 1, y si derivamos, nos queda, ¿cuánto? Nos queda 0, porque es una función constante. Entonces, no es tan interesante estudiarla, si, y no sería una función exponencial tampoco, porque sería una función constante, ¿ya? Entonces, por eso descartamos que a sea 1. ¿Qué otra cosa uno descarta? Que sea 0. Si es 0, ¿qué pasa? Nos queda 0 a la x, y eso, en la mayoría de los casos, es 0, y si derivamos, nos queda 0 porque es una función constante. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque eso sucede cuando x es distinto de 0. Hay que hacer ahí hincapié que cuando tenemos 0 a la 0, no está definido. Es como dividir por 0. No está dentro de los reales, ¿ya? Entonces, con mayor razón, la función 0 a la x no va a ser una muy buena función, ¿ya? No cae dentro de la categoría de funciones exponenciales tampoco. Y la otra que también descartamos es cuando el a sea negativo. Si el a es negativo, por ejemplo, menos 3, ¿lo podríamos elevar siempre a cualquier x? No, dentro del contexto de los números reales. Por ejemplo, si lo elevamos a un medio, ¿nos queda cuánto? Raíz cuadrada de menos 3, y ahí nos salimos de los reales. Entonces, tampoco es bueno el colocar una base negativa, porque el exponente no va a poder ser cualquier número real. Ya con un medio ya falla. Entonces, eso no sucede cuando el a es positivo y distinto de 1. Ahí uno puede colocar cualquier x número real y va a tener sentido, y ahí va a ser la función exponencial que habíamos estudiado en álgebra, que tenía un comportamiento ya sea que crecía demasiado, ¿ya? O sea, esto crecía así demasiado. Recordar que la gráfica era así. Eso es para a mayor que 1. Y por otro lado, el otro caso, ¿cuál sería? Cuando el a fuera positivo y menor que 1. Ahí no crece, sino que decrece, pero decrece a una velocidad también muy rápida. Y ahí quizá me fui mucho. Nunca toca el eje X, pero sí se le va a ir pegando cada vez más y más y más, ¿ya? Aquí mantiene una asíntota en el eje X, acá también, pero acá se le va pegando cuando el X tiende a menos infinito, y aquí se va a ir pegando cuando el X tiende a infinito, ¿ya? Esas son las funciones exponenciales, cuando el A es mayor que 1 o el A está entre 0 y 1, ¿ya? O sea, en general, cuando el A es positivo y distinto de 1, ¿ya? Ahí es cuando llamamos que es una función exponencial, ¿ya? Entonces, lo que vamos a construir ahora es cuánto vale la derivada de estas funciones, ¿ya? ¿Cuánto valdrá la derivada que vamos a mostrar ahora a continuación, ¿ya? Entonces, para derivarlo, ¿qué relación tiene una función exponencial con e a la algo? En general, resulta de que hay una propiedad que relaciona la función e a la x con el logaritmo natural.
Recordar que e a la x y logaritmo natural de x son funciones inversas una de la otra. ¿Cierto? O sea, acá, de hecho, nosotros definimos el logaritmo natural como la función inversa de e a la x. ¿Ya? Y en realidad, para un a la x, nosotros definimos que logaritmo en base a de x era la función inversa de a la x, ¿verdad? Resulta de que ¿cuál es la gracia de la función inversa? Que la composición devuelve lo que se esté evaluando. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos componiendo? Primero se está evaluando el logaritmo natural y después se está evaluando en e a la x. Logaritmo natural y después en e a la x. Si hacemos esa composición, nos devuelve el argumento. O sea, eso es la gracia ahí de la función inversa. Les recuerdo ahí, de funciones, tenemos primero, aquí, por ejemplo, acá tenemos un a la x. Y si lo mandamos por logaritmo natural, nos manda a logaritmo natural de a la x, y si después le aplicamos la función inversa, que es e a la x, nos devuelve al argumento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, hacer la vuelta de una composición de funciones inversas y nos devuelve el argumento. Esa era una de las propiedades que teníamos con, con logaritmo y exponencial, que era a elevado al logaritmo en base a de lo que sea, era ese argumento. ¿Ya? Esa era una vuelta. La otra vuelta que también uno hacía era que logaritmo en base a de a la b era el b. Ahí están las dos composiciones mostradas de la función inversa que nos devuelve los argumentos. ¿Ya? Así que vamos a utilizar esta propiedad para mostrar cuánto vale la derivada de esta función. ¿Ya? Pero antes, observar también que otra de las propiedades del logaritmo era de que cada vez que tuviéramos un logaritmo y el argumento fuera una potencia, el exponente podía salir multiplicando, ¿cierto? Entonces, aquí puede salir, bueno, puede salir para allá o puede salir para acá afuera. Da lo mismo porque en el fondo es multiplicar y que es conmutativo, ¿ya? Aquí lo estoy anotando así. Entonces, a la x es exactamente igual a esa expresión. Entonces, nosotros vamos a querer derivar esta expresión de acá. Pero es lo mismo que derivar esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se haría. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que a la x, en realidad, como es igual a eso, aquí podemos ver que hay una composición de funciones. Está primero mandándose x, se está mandando en logaritmo natural de a por x, y después se está mandando a e elevado al logaritmo natural de a por x. ¿Y qué es esto? Es una composición de funciones, donde esta segunda función es e a la x. ¿Sí? Elevar al e elevado a lo que sea, ahí lo ponemos y tenemos esa composición. Entonces, a la x es la composición de esa con esta de acá, donde esta sería la función de adentro y esta sería la función de afuera. ¿Ya? Entonces, por regla de la cadena, tendríamos lo siguiente. Derivar la función que está afuera. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Queda tal cual, pero eso hay que evaluarlo en lo de adentro. Y nos queda esta expresión de aquí. Y todo eso hay que multiplicarlo por la derivada del de adentro. Y aquí yo les pregunto, a ver, ¿cuánto será la derivada de esta? Fíjense en lo siguiente, a ver, unos cálculos más sencillos primero. ¿Cuánto vale la derivada, por ejemplo, de 5 por x? ¿Cuánto valdrá la derivada de eso?
Ahí, ¿cuánto será la derivada de esa función de ahí? En el chat. Correcto, Nati. Muy bien. 5. Perfecto. Y si uno pusiera la derivada de x medios, ahí hago una ayuda. X medios es lo mismo que un medio por x. Entonces, ¿cuánto sería la derivada? Un medio. Perfecto, muy bien. Muy bien, Nati. Entonces, ahora, ¿qué pasa con lo que nos están preguntando? Logaritmo natural de a por x. Si lo queremos derivar, ¿cuánto será? Aquí la ayuda es que no se preocupen por esta expresión, así como que está el logaritmo natural de algo. No tiene x, es una constante. Esto de aquí es un número. No tiene x, no es como una función constante. Siempre vale el logaritmo natural de a. Es como, siempre vale un medio, siempre vale 5. Es así. Y eso se está multiplicando por x. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? La derivada de todo esto, así como de 5 por x, fue 5. De un medio por x, fue un medio. Y ahora el logaritmo natural de a, que es un número, por x, su derivada. Correcto, Catalina. Muchas gracias. Es logaritmo natural de a. ¿Ya? Eso sale por constante, por función que uno quiere derivar. Era la constante por la derivada de la función, ¿verdad? Y entonces, nos saldría la constante por la derivada del x, pero la derivada de la x es 1. Entonces, en realidad, ustedes lo que tienen es que independiente del número que se esté multiplicando, ahí ve un número cualquiera, si lo derivan ustedes, siempre es simplemente ese número, ¿ya? Eso es lo que pasa en cualquiera de estas situaciones. Entonces, eh, volviendo a esta parte, era la derivada del de afuera, que era tal cual, pero evaluado lo de adentro, nos quedó eso, y toda esa expresión multiplicada por la derivada del de adentro. Y la derivada de este de aquí, recientemente vimos que era logaritmo natural de a, ¿ya? Pero, a ver, por otro lado, esto, que es exactamente igual a esa expresión, es igual a eso. Entonces, haciendo el cambio, nos queda a la x por logaritmo natural de a. Y ahí tenemos entonces la fórmula de lo que nos estaban preguntando. ¿Cuánto vale la derivada de una función exponencial en general? Esto de aquí. Y nos salió por el método de la regla de la cadena. No es necesario que hagamos todo el análisis anterior para responder cuánto vale la derivada desde ahora. Ustedes pueden agregar este resultado a las derivadas conocidas, ¿ya? Ahí les recomiendo que si los tienen ahí anotado en apunte o tienen el PDF de las derivadas conocidas, agreguen este resultado de que a la x, su derivada es esta expresión, ¿ya? Veamos ejemplos. Veamos ejemplos. O sea, recordar ahí que la derivada del... Entonces, acabamos de ver que la derivada de la función exponencial a la x, su derivada era el logaritmo natural de a por a la x para cualquier a positivo distinto de 1. Entonces, por ejemplo, 3 a la x. Si lo quisiéramos derivar, nos va a quedar logaritmo natural de 3 por 3 a la x. Es cosa de reemplazar el a. ¿Ya? Si fuera un medio a la x, logaritmo natural de un medio por un medio a la x. Y listo.
si fuera e a la x, nos quedaría logaritmo natural de e por e a la x. Pero aquí, ¿qué pasaba? ¿Por qué estamos afirmando que el logaritmo natural de e es 1? Porque logaritmo natural era lo mismo que logaritmo en base e. Y en general, un logaritmo en base a de b era c, siempre y cuando a la c fuera igual a b. Esa era la definición de logaritmo, ¿verdad? Que uno buscaba a la cuánto me da el argumento, ¿ya? Como logaritmo natural es logaritmo en base e, nos preguntamos, ¿e a la cuánto me da e? Pero aquí e es lo mismo que e era e elevado a 1, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, e elevado a cuánto me da e elevado a 1? 1, ¿cierto? Entonces, logaritmo natural de e es 1. ¿Y qué pasa? 1 por e a la x es e elevado a x. Entonces, aquí no estamos haciendo nada más sorprendente porque si utilizáramos la fórmula para a igual a e, al número de Euler, ¿qué pasa? Recuperamos lo que ya conocíamos, que la función exponencial en este caso queda tal cual, ¿ya? Para todos los demás casos, para cualquier a que no sea l, nos va a salir un logaritmo natural. Logaritmo natural de 3, 2 medios, de ciertos números que van a ser un a, ¿ya? Así que ahí lo tenemos en general, cuánto vale la derivada de una exponencial. Bien. Cualquier duda me comentan, chicos, chicas. ¿Ya? Si no escribimos en el chat o no activamos el micrófono, asumo que vamos bien. Espero que sea así. ¿Se entendió esta parte? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, veamos lo siguiente. Derivada de logaritmos, ¿ya? Logaritmo en base a de x. Nuevamente, acá la base del logaritmo se le pide que sea positivo y distinto de 1, ¿ya? Entonces, existe una fórmula de cambio de base, ¿ya? Porque a nosotros nos gustaría transformar este logaritmo con logaritmo natural, porque el logaritmo natural es el que sí conocemos cuánto vale eh, la derivada, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula de cambio de base que podríamos llevar cualquier logaritmo en el logaritmo que quisiéramos, o sea, en el logaritmo con base, la que quisiéramos, ¿ya? Entonces, acá, escogiendo de forma conveniente, uno podía transformar este logaritmo inicial en base el número que quisiéramos, de verdad. Entonces, de forma ahí inteligente, podemos transformar el logaritmo en base a, llevarlo al que sí conocemos la derivada, ¿ya? Que es el logaritmo natural, que es el logaritmo en base e, ¿ya? Entonces, aplicando en la fórmula del cambio de base, nos va a quedar el logaritmo natural del argumento anterior, dividido todo eso en logaritmo natural de la base anterior, ¿ya? Entonces, un logaritmo cualquiera lo podemos llevar en esta fracción y nosotros tendríamos que derivar esto, ¿verdad? Para conocer la derivada de este de aquí. Pero derivar un cociente se puede, tenemos una fórmula del cociente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si lo miramos de esta forma mejor? ¿Ganaremos algo? Se puede mirar de esta forma, ¿cierto? O sea, una fracción siempre la podríamos reescribir como 1 partido en el denominador por el numerador, que sigue siendo lo mismo, ¿ya? ¿Por qué lo escribimos así ahora? ¿Sí? Es lo mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué lo escribimos así? Porque resulta de que esto es un número. Esto es un número, ¿cierto? Y número por función y que nosotros quisiéramos derivar, sabemos que es el número por la derivada de la función. Entonces, ¿qué es lo que ganamos acá? Que derivar todo esto va a ser simplemente este número de acá por la derivada de este. Y entonces, ahí no necesitamos usar la regla del cociente, que tendríamos que haberla utilizado acá, que también es válido, pero nos vamos a tardar un poco más. Entonces, ahí uno
tiene que evaluar cómo conviene ver la función que queremos derivar. Es como la que les mostré antes, x medios. Si ustedes quieren derivarla así tal cual, tendrían que aplicar probablemente la regla del cociente, que se puede. Ustedes si aplican la regla del cociente, ¿cuánto da? La derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿verdad? Y todo eso partido por el de abajo al cuadrado. Derivada de x es 1, 1 por 2 es 2, menos x por 0, partido por 4, esto es 2 cuartos, y esto es 1 medio, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si se hubiera visto de la siguiente forma? X medios, si lo hubiéramos visto como 1 medio por x. Perdón. Y eso fuera lo que quisiéramos derivar. Nos va a quedar 1 medio por la derivada de la x, que es 1, y eso es 1 medio. Entonces, llegamos a lo mismo. Ahí, dependiendo de cómo se mire la función que nos están preguntando, vamos a llegar a lo mismo, pero en distinta cantidad de pasos. Entonces, ahí es cosa de ingenio de cómo mirar, cómo abordarlo. Entonces, esta de acá lo miramos de esta forma y eso nos disponemos a derivar, ¿ya? Entonces, eso está visto acá abajo. A ver, ahí sí. Entonces, queremos derivar esto, que es lo mismo que derivar eso. Utilizando la fórmula de la álgebra de derivadas de constante por función, nos queda constante por la derivada de la función, constante por la derivada de la función, ¿verdad? Y en la siguiente página va a salir cuánto nos da entonces. Derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, y ya estamos, ¿verdad? Derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, y ya estamos. Ahora, podemos dejarlo así, o podríamos dejarlo quizás así. Yo creo que se ve mejor así, pero es cosa ahí de gustos. También se podría dejar abajo como logaritmo natural de a por x. Es lo mismo. Ejemplos. Logaritmo en base 2 de x, el logaritmo en base 2 de x, si lo queremos derivar, 1 partido en 2 por logaritmo natural de 2. Es cosa cambiar el a o a. Acabo de darme cuenta de que hay un error acá. Acabo de darme cuenta de que hay un error acá. Perdonen, a ver. Perdonen, a ver. Lo voy a editar inmediatamente. Es cosa cambiar el a, pero no el x. Ya, ahora sí. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Hay x, abajo, logaritmo natural de 2, y aquí x por logaritmo natural de raíz cuadrada de 3, y aquí eso. ¿Ya? Disculpen ahí. Entonces, logaritmo base 2 de x, su derivada, es 1 partido en x por logaritmo natural de 2, ahora sí, y logaritmo en raíz cuadrada de 3 de x, su derivada es 1 partido en x por logaritmo natural de raíz cuadrada de 3. ¿Y qué pasa si lo hiciéramos para el logaritmo natural? Que ya conocemos la derivada. Nos va a salir 1 partido en x por logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e ya habíamos dicho que era 1. Entonces recuperamos el 1 partido en x, que ya conocíamos. Y otro logaritmo que es usual es el logaritmo así sin base, que en realidad sí tiene base, que es 10. ¿Ya? Entonces, un logaritmo, si el logaritmo de x, si lo derivamos, nos queda 1 partido en x por logaritmo natural de 10. ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos. Bien. Entonces, eso sería lo que les quería mostrar en la clase de hoy día, como para poder abordar más ejercicios. Y lo que voy a mostrarles ahora es un ejercicio bien completo que tiende a ser algo largo, extenso. Entonces vamos a ir paso a paso. Esa es la pregunta.
Voy a ir mostrando paso a paso, por eso ahí va a ir saliendo de a poco. Derivar esta función. Cuando tengamos una función cualquiera que queramos derivar, lo primero que tienen que ver es qué operaciones hay presentes y verlo ahí como de afuera, así como verlo bien, como abstraerse bien ahí de la expresión. A ver, ¿cuál es la operación que se ve que está más por de forma externa, así como por afuera? ¿Qué hay presente? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay que saber qué regla hay que utilizar primero en un ejercicio para derivar. Habrá que usar regla del producto, de la resta, de la suma, de una división, de la regla de la cadena. ¿Cuál hay que utilizar primero? Y eso depende de si, viéndolo bien por afuera, hay una composición, hay una suma, una división entre dos partes. ¿Qué es lo que hay presente? Eso depende del ejercicio, ¿ya? Entonces, en este caso particular, ¿qué es lo que ven ustedes? Hay una composición, hay una multiplicación, resta, división. ¿Qué es lo que hay presente pero entre dos partes? ¿Qué ven ustedes? Voy a pausar en la grabación mientras pensamos. Ya, a ver, se menciona que hay una resta. Ya es verdad que hay presente una resta, pero todo completo, ¿será una resta de dos partes únicamente? A ver, centrémonos en la resta. Me imagino que se refieren a eso, ¿cierto? El único signo menos que se ve ahí como en forma de resta. Entonces, ¿cuál es la resta de las dos partes? Sería la resta de esto, o sea, acá es eso, menos todo esto de acá. Ya, pero entonces me estarían afirmando que la función que nos están pidiendo derivar es 3 a la x menos esto de acá. ¿Esa es la función que nos están pidiendo derivar? ¿Únicamente eso? ¿Es esta resta? Acá sí hay una resta, que es lo que destaqué, si quieren poner eso, es lo mismo. Acá sí hay una resta, pero ¿esa es la que nos piden derivar? ¿O falta algo? Faltaría el exponente, ¿cierto? Faltaría este exponente 10. Entonces, si lo vemos por más, así como por afuera, no hay una resta, ¿ya? Porque una resta tendría que significar esto de aquí, y por más afuera, entonces, no está la resta. ¿Qué es lo que hay presente? Es ese exponente, ¿ya? Entonces, ese exponente, eso es lo que hay más por afuera. Entonces, esto de aquí, eso es lo que está más por afuera, elevar a la 10. Y eso es una función, eso es una función, que es la función x elevado a la 10. Entonces, aquí en el fondo hay una composición de funciones, donde la función que hay por afuera es elevar a la 10, este tipo de función, elevar a la 10, y la función que está adentro es esta resta de acá, ¿ya? Entonces hay una composición. ¿Cómo se
desarrolla una composición aplicando la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la derivada del que está afuera? Es 10x a la 9. ¿Y cómo se desarrollaba la regla de la cadena? Deriva el que está afuera, que nos queda eso, pero esto hay que evaluarlo en todo lo que está dentro, todo tal cual es lo que está dentro. Y todo eso habría que multiplicarlo por la derivada del de adentro, ¿ya? O sea, eso es lo que les voy a mostrar en la línea de abajo, pero ese ojo de identificar qué operación hay más por afuera, hay que practicarlo, ¿ya? Porque si nos ponemos a derivar una resta o un producto, una división, y era una composición, o era un producto, ahí vamos a estar en problema, porque va a estar incorrecto. Entonces, este sería el primer paso. La derivada va a ser 10 veces lo que está dentro del paréntesis, y eso elevado a la 9, y todo eso multiplicado por la derivada del de adentro. ¿Ya? Ahí estamos aplicando la regla de la cadena. ¿Ya? Ese paso ya estaría bien. ¿Qué nos estaría faltando ahora? La derivada de este paréntesis. Recordar, si nos piden una derivada, hay que derivar, o sea, hay que seguir los pasos hasta que no quede ninguna derivada, nada por derivar. Y aquí nos está faltando esto. Por eso yo les recomiendo poner las comillas de otro color, porque así es más fácil identificar qué nos falta. Y todo lo que no haya que derivar, por ejemplo esto de acá, se copia y se pega. No preocuparse ya más de esa expresión, o sea, eso va a ir, pero lo vamos a copiar y pegar en todos los pasos. Nos tenemos que centrar la mirada en lo que nos falta por derivar. Entonces, lo que nos falta por derivar, ahora sí, es una resta. ¿Sí? Acá sí estamos de acuerdo que hay una resta. Y mucho cuidado, porque otras personas podrían decir que hay un producto. Algunos dirán, pero el producto le gana una resta. Sí, el producto le gana una resta en prioridad, pero asimismo en prioridad amarra las cosas. Un producto dice, este con ese van juntos, no se pueden separar. Y por otro lado, una resta separa. Entonces, lo que tenemos en realidad acá sí es una resta. ¿Ya? Entonces sabemos que la derivada de una resta corresponde a la resta de las derivadas. Y ese es el siguiente paso, que está acá abajo. ¿Ya? Como les dije, la primera parte se copia y se pega. La segunda parte escribimos la resta de las derivadas. La resta de la derivada del 3 a la x y restándolo con la derivada de raíz cuadrada por el logaritmo en base 2 de esa expresión. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos avanzando y vamos descomponiendo todo hasta que las expresiones que tengamos que derivar sean cada vez menos. ¿Ya? Aquí tenemos 3 a la x, que lo queremos derivar, y que esto ya entra en la categoría de derivada conocida, ¿verdad? Eso ya lo tenemos casi listo, no hay ninguna operación más acá. Acá sí tenemos una operación, que es un producto. O sea, acá tenemos que aplicar la regla del producto, que aquí abajo se la anoto. Entonces la primera parte se copia y se pega, no hay que más preocuparse de eso, se copia y se pega simplemente, pero aquí, derivada del 3 a la x. ¿Cuánto era? Lo acabamos de ver hoy día, es logaritmo natural de 3 por 3 a la x. ¿Ya? Menos la derivada de un producto. La derivada de un producto. ¿Cuánto era la derivada de un producto? Derivada del primero, que es 1 partido en 2 raíz cuadrada de x, ¿verdad? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Ya? Entonces, ya estamos casi listos. Casi listos. Porque eso ya lo tenemos, está todo eso derivado. Nos estaría faltando únicamente derivar este corchete de acá. Fíjense en la cantidad de paréntesis que hay. Siempre que colocamos un paréntesis se abre y también se tiene que cerrar en alguna parte. Pero la importancia de los paréntesis, porque va ordenando todo, es multiplicar por todo esto de acá. Y dentro de ese corchete tenemos S menos todo esto de aquí.
Y dentro de este paréntesis redondo tenemos una suma de ese producto más este por este corchete de acá, donde ese corchete de acá es lo que nos está faltando derivar. Entonces hay que centrar toda la mirada ahora únicamente en eso, en esto de aquí. Ahí hay que mirar todo. El resto se copia y se pega. Pero aquí hay que centrar toda la mirada ahora. ¿Cómo se derivará? ¿Qué operación habrá? Hay un producto, una división, una resta, una suma, una composición. ¿Qué hay presente? ¿Qué es lo que habrá presente ahí? Correcto, correcto, Nati. Es una composición de dos funciones, ¿cierto? Entonces hay una función que está por afuera, que es el logaritmo en base 2, y una función que está dentro, que es ese cociente, ¿ya? Entonces, eh, muy fácil haberse confundido y haber dicho, ah, yo veo un producto. Porque es como parecido a la anotación, ¿verdad? Es como se ve eso y otra cosa, como que uno dice, si no veo nada, es un producto, pero no siempre. Acá, logaritmo base 2 es una función y cuando colocamos un paréntesis a continuación es porque estamos evaluando en eso. No es un producto. No tendría sentido colocar un producto acá, porque el logaritmo base 2, así por sí solo, no es, es una función. Y una función tenemos que evaluarla en algo, no multiplicarla por algo así por sí solo. No, no hacemos un producto de f por x cuadrado, no hacemos eso. Hacemos f de x cuadrado. Ahí se evalúa, ¿ya? Y esa evaluación corresponde a una composición. Estamos evaluando primero en esto y eso después se lo evaluamos a la función logaritmo en base 2, ¿ya? Entonces está bien. Y como es una composición, la regla que va ligada a las composiciones es la regla de la cadena, que nos dice, deriva el que está fuera, deriva el que está fuera, y lo evalúa en el de adentro, y todo eso lo multiplica por la derivada del de adentro, ¿ya? Entonces, abajo está la respuesta, pero antes de mostrarles la respuesta, veamos mejor, eh, veamos mejor en la siguiente página, resolvamos bien este, ¿ya? Porque abajo está únicamente la respuesta y no quiero que veamos la respuesta sin haberlo pensado bien. Y a ver si nos hubieran preguntado esto inicialmente, simplemente. Eso es lo único que nos falta derivar, ¿verdad? Entonces, ya ven. Entonces, esto es lo único que nos falta por derivar. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuánto vale la derivada de afuera. Esto ya lo sabemos, porque lo aprendimos hoy día. ¿Cuánto era? Era 1 partido por x por logaritmo natural de 2, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la derivada del de adentro? Esto lo vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo es? Acá hay un cociente. Y como hay un cociente, entonces la derivada es la derivada del de arriba, que es menos 2 por x a la menos 3, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Como es un e a la x, su derivada es sigo misma. Y todo eso partido por ¿quién? Por el de abajo al cuadrado.
Esa es la derivada de este cociente. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que esto que nos está faltando derivar va a ser igual a ¿cuánto? Porque acá lo único que hicimos acá anteriormente fue derivar la función que está afuera y derivar lo que está dentro. Pero hay que aplicarlo bien. ¿Cómo era la regla de la cadena? Deriva el que está afuera, lo tenemos, pero hay que evaluarlo en lo de adentro. O sea, cambiar el x, sustituirlo por lo que está dentro de la función. Tal cual. X era menos 2, es la x, eso multiplicado por logaritmo natural de 2. Eso corresponde a la derivada del logaritmo en base 2, pero evaluado en lo de adentro. O sea, en vez de x, cambiarlo por lo de adentro. ¿Ya? Y todo esto hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por la derivada del de adentro que tenemos justamente acá arriba. Y ahí estamos. Ahí notamos muy bien entonces lo que nos está faltando y ahí qué es lo que aparece justamente aquí abajo. A ver, esta muestra la derivada de la función, que va a ser esto. Entonces, todo lo anterior era copiar y pegar. Copiar y pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Lo único que cambiamos acá fue esa expresión. Y fue justamente por lo que desarrollamos en la siguiente página. De esta. Les recomiendo que si en algún momento yo les preguntara la derivada de una función de con esta longitud de desarrollo, les recomiendo hacer su desarrollo, pero con la hoja dado vuelta, o sea, de forma horizontal, ¿sí? Porque de forma vertical, como uno acostumbra a escribir, le va a quedar muy corta la línea, ¿ya? Se va a tener que escribirla abajo y se va a ver desordenado. Entonces, le recomiendo haberlo hecho en forma horizontal, y ahí lo más probable es que podría caber todo, ¿ya? En sí, se ve como muy extenso, pero fuimos haciéndolo paso a paso, y la mayoría fue copiar y pegar, ¿ya? Entonces, siempre hay que centrar bien la mirada en qué es lo que falta por derivar, y todo el resto, no preocuparse, o sea, se copia y se pega, y centrar la mirada en lo que nos falta por derivar, y ahí ir haciendo los cambios, ¿ya? No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, ¿está todo bien? ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien. Y entonces, este, créanme que sería como ya un ejercicio más de evaluación. O sea, dar la longitud del ejercicio y, y, y todo lo que tuvo que necesitarse para ser derivado, se aplicó básicamente todo, de producto, de cociente, se aplicó reglas de la cadena, resultados de derivadas conocidas, está todo presente. Entonces, si lo entendimos de verdad este ejercicio, sabríamos derivar, pero hay un gran paso entre ver que alguien nos muestre el resultado a hacerlo por nuestros propios medios. Entonces, les recomiendo, ya lo tenemos a disposición este ejercicio, pero les recomiendo hacerlo ustedes por su propia cuenta, ¿ya? Entonces, sin mirar el desarrollo, partan de este ejercicio e intenten derivarlo. Ya tienen el desarrollo abajo, pero sin mirar el desarrollo,
sin hacer trampa, intenten hacer la derivada y vean si pueden lograrlo. Hasta que no lo puedan lograr de forma individual, les faltaría un poquito, ¿ya? Si lo logran hacer, pueden afirmar que ya aprendieron a derivar, ¿ya? O sea, es ahí un desafío personal que se los dejo. Esto yo lo voy a subir como PDF y se los comparto en el Cibeduc, por si acaso. Ya por si no se preocupen tanto ahí de haberlo anotado o después de anotarlo con el video. Se los puedo subir con PDF. Eso. Y lo último que les quería comentar en la clase de hoy día, entonces, es cuánto vale la derivada de este tipo de funciones. De un e a la algo. La idea es la misma que se aplicó en la derivada de las exponenciales. Eso de que acá hay una regla o sea, hay una composición. Entonces aplicamos regla de la cadena. ¿Qué es lo que habría que derivar? Es derivar la función que está afuera, que es la exponencial en lo que está afuera, y nos queda tal cual, y eso se evalúa en lo adentro, y todo eso se multiplica por la derivada del de adentro, que es g'. ¿Ya? Entonces, eso, para tenerlo a mano también, si nos pidieran la derivada de un e a la algo, ahí está. ¿Cómo se resuelve? Un ejemplo. Un ejemplo. Ya, esto de aquí. Entonces, ¿cuánto es? Nos dice e elevado a lo mismo, pero hay que multiplicar todo eso por la derivada del de arriba. O sea, cada vez que tengamos e elevado a algo que queramos derivar, copiamos exactamente la misma exponencial, pero se multiplica por la derivada del de arriba. ¿Ya? Entonces acá, por la derivada del de arriba. Aquí copiamos esto porque no hay que derivarlo. Derivada, acá hay una resta, entonces nos queda la derivada primero menos la derivada segundo. Este segundo lo podríamos ver como un cociente, aplicar la regla del cociente, pero le recomiendo haberlo visto así. Verlo así. Le recomiendo. Pueden hacerlo como un cociente, pero les recomiendo verlo así. Así. Es lo mismo. Un 2 por 1 partido en x, y 1 partido en x se puede escribir como x a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con esto? Que va a ser 2 por la derivada de x a la menos 1, y eso es 2 por menos x a la menos 2, y eso finalmente va a ser menos 2 partido en x cuadrado. ¿Sí? Entonces, se puede mirar así. Entonces acá, en vez de menos, nos va a quedar más 2 partido en x cuadrado. Y ahí estamos.
Ahí estamos entonces. No sé si alguien tiene alguna duda o lo podemos dejar acá entonces la clase. Mientras estoy acomodando esto para después subirse a PDF. Bien. ¿Está todo claro? Bien. Vayan terminando su tarea, ¿ya? Que tienen de plazo hasta bueno, prácticamente hoy día, pero hasta en realidad mañana hasta las 8 de la mañana. Así que cualquier duda me escriben un correo, que tengan un buen término de semana y nos vemos el próximo lunes. Tenemos la prueba el miércoles, así que ir estudiando y cualquier duda me avisa. Eso, que estén bien.